Hola a todos. Bienvenidos a otra de nuestras publicaciones semanales. Es bastante común que un refrigerador de tipo no frost deje de enfriar en la parte inferior, o que deje de funcionar el compresor de la misma. El timer o reloj de descongelación de nuestro refrigerador suele ser con frecuencia el causante de los inconvenientes mencionados. En esta oportunidad, vamos a sugerirles la forma en que podríamos verificar el estado de un timer de descongelación para refrigerador o nevera de tipo no frost. No olvides apoyarnos con un like, hacernos tus comentarios, consultas o sugerencias, así como compartir nuestros vídeos. Es de vital importancia tener en cuenta que para intentar hacer la revisión, reparación o limpieza de un artefacto eléctrico, se requiere conocer de electricidad, así como de leer y poner en práctica bajo tu propia responsabilidad las recomendaciones de seguridad que proporciona el fabricante, y que vienen en el manual de cada aparato eléctrico. Esto es importante, debido a lo peligroso que puede resultar una descarga eléctrica, por no saber cómo trabajar con electricidad. Una primera medida de seguridad a tomar en cuenta, es la desconexión del aparato eléctrico, antes de poner manos a la obra en el mismo. Si eres menor de edad, no realices los trabajos que se sugieren en este vídeo, a menos que sea bajo la responsabilidad y supervisión de un adulto, con capacidad para hacerlo. Hecha esta valiosa recomendación, continuamos con el desarrollo del vídeo. El timer en las neveras no frost es el componente encargado de garantizar la realización del ciclo de congelación, así como también el ciclo de descongelación, imprescindible para que no se genere escarcha en este tipo de refrigeradores. Las posibles ubicaciones del timer en la nevera son las siguientes. Cercano al compresor, o bien bajo la cubierta del termostato, en el interior de la nevera. Para comprender mejor la forma en que debemos probar el timer, es necesario comentar lo siguiente. Este componente lleva internamente un pequeño motor eléctrico, que impulsa a un mecanismo de engranajes y leva, la cual genera el cierre y apertura de un juego de contactos eléctricos, dentro del timer. Con esto se consigue la conexión y desconexión sincronizada, ya sea del sistema de congelación, o del sistema de descongelación. También cuenta con un eje que sale al exterior del componente. En la descripción de este vídeo, hay enlaces que tratan sobre la estructura interna de este timer o reloj de deshielo. El eje del timer es el eje de la leva que activa o desactiva los contactos eléctricos, y normalmente una vuelta del mismo puede durar 6, 8 o 10 horas, según la marca y modelo del componente. Durante una vuelta completa de dicho eje, el mecanismo interno del timer permite la conexión del sistema de congelación, compuesto por el compresor y el ventilador del freezer. La conexión del compresor y del ventilador dura más o menos el 90% de un giro del eje, y mientras tanto, se lleva a cabo el proceso de enfriamiento o congelación. Durante este proceso, lo normal es que se acumule cierta cantidad de hielo en el evaporador del refrigerador. Pero en los últimos 20 o 25 minutos del tiempo que dura un giro del eje, el mismo mecanismo interno del timer desconecta la alimentación eléctrica del compresor y del ventilador, y de manera inmediata conecta la alimentación eléctrica al sistema de descongelación. Este sistema está conformado por una resistencia de calentamiento, un termostato bimetálico, y un fusible de protección térmica. Durante estos 20 o 25 minutos, gracias al calor de la resistencia, se consigue derretir el hielo que pudo haberse acumulado durante las horas en que estuvo trabajando el sistema de congelación. Inmediatamente después de esos minutos de deshielo, el timer inicia un nuevo ciclo de congelación, repitiendo dicho proceso mientras la nevera esté conectada a la red eléctrica, y mientras el timer funcione bien. Podríamos decir entonces, que una vuelta completa del eje del timer es más o menos un 90% ciclo de congelación, y 10% ciclo de deshielo. Entonces, considerando todo lo anterior, si el timer presentara alguna anomalía en su funcionamiento, esto repercutiría directamente en el proceso de refrigeración.
El fallo más común relacionado con el timer en una nevera no frost, es que la misma deja de enfriar en su parte inferior, aunque en el freezer congele o enfríe bien, lo cual también podría dejar de ocurrir. Esto, aun cuando se escuche funcionar el compresor de la nevera. Otro fallo que suele darse con relación al timer, es que el compresor del refrigerador no arranque, al igual que el ventilador. Entonces, ante la ocurrencia de uno de los dos fallos mencionados, uno de los elementos a verificar, es el timer. Para esto, podemos desconectar el componente y sacarlo de su sitio. Una primera verificación que debemos hacer, consiste en asegurarnos de que el eje del timer efectivamente gire, es decir, asegurarnos de que el mecanismo y el motor interno del timer funcionen bien. Para realizar esta verificación, podemos usar un desatornillador de punta plana, con el cual hacemos girar muy lentamente el eje del timer, pero en sentido horario, hasta escuchar un clic. Este clic nos indica la finalización de un ciclo de congelación, así como el inicio de un ciclo de deshielo. Ahora damos nuevamente un giro muy leve, al eje del timer en el mismo sentido horario. Escucharemos un segundo clic, el cual nos indica el final del ciclo de deshielo, y el inicio del siguiente ciclo de congelación. Vale mencionar que entre el primero y segundo clic, el recorrido del eje es muy corto, y que si no lo giramos con lentitud, no podríamos distinguir entre uno y otro clic, lo cual nos induciría a errar en esta verificación. Entonces, dejamos el eje en ese punto en que inicia el ciclo de congelación, y ponemos una marca tanto al eje, como al cuerpo del timer, de modo que ambas marcas coincidan. Ahora bien, para energizar y comprobar el pequeño motor del timer, lo haremos mediante un cable de alimentación para 120 voltios, colocando un conductor de dicho cable en el terminal 3 de nuestro timer, y el otro conductor del cable de alimentación, al terminal 1. Más adelante, nos referiremos a la distribución de los terminales del timer. Es muy importante recordar, que no debemos tocar los terminales del timer con nuestras manos, mientras esté conectado el cable de alimentación al toma corriente, ya que podríamos recibir una peligrosa descarga eléctrica. Entonces conectamos el cable a un toma corriente de 120 voltios, y lo dejamos así durante unos 30 o 40 minutos. Luego de esto, verificamos si la marca que pusimos al eje, se ha desplazado con respecto a la otra marca de referencia. Si no ha habido ningún desplazamiento giratorio del eje, entonces el timer está dañado y debe reemplazarse. Pero si comprobamos que se ha dado algún desplazamiento o giro del eje, entonces podemos hacer una segunda prueba. Para ello, hacemos girar el eje hasta un punto cercano al final del ciclo de congelación, y lo dejamos en ese punto. Luego de unos 30 minutos, verificamos si ha habido desplazamiento giratorio del eje. Si no lo hay, entonces el timer está dañado y debe reemplazarse, aunque haya girado bien al inicio del ciclo de congelación. Lo correcto, es que el eje del timer realice su lento movimiento giratorio, sin ningún inconveniente tanto al inicio de un ciclo de congelación, como al final del mismo, al igual que durante el ciclo de descongelación. Es decir, el timer no debe parar en ningún momento, durante los años que el refrigerador permanezca en uso. Ahora bien, si lo anterior nos da buenos resultados, entonces podremos realizar la verificación de los terminales del timer. Para hacerlo, lo más cómodo es tener el timer en nuestra mesa de trabajo. Recordemos que la conexión y desconexión del sistema de enfriamiento, así como del sistema de deshielo, se consigue mediante el cierre y apertura de un juego de contactos eléctricos, en el interior del timer. Dichos contactos eléctricos, se corresponden con estos terminales que salen al exterior del componente. Algunas marcas de timer, vienen con su diagrama eléctrico, impreso sobre el componente, lo cual nos permite orientarnos para la medición de los terminales. Sin embargo, en el caso de nuestro timer, no trae dicho diagrama impreso, aunque sus terminales vienen claramente enumerados. De modo que para este timer en específico,
el terminal número 1, corresponde a uno de los terminales del pequeño motor eléctrico, y que también conecta al neutro del circuito eléctrico del refrigerador. El terminal 2, corresponde al contacto que conecta al circuito de descongelación o de deshielo. El terminal 3, es el segundo terminal del pequeño motor del timer, pero además en este terminal, es donde se conecta la línea viva del cable de alimentación, que para nuestro caso es de 120 voltios. De tal manera, que si tomamos un cable de alimentación para 120 voltios tal como lo hicimos hace un momento, y conectamos la fase al terminal 3, y el neutro al terminal 1, entonces el motor del timer debe entrar en funcionamiento, para poner en marcha al mecanismo interno de dicho timer. Finalmente, el terminal 4 es el terminal del contacto que conecta al sistema de congelación, o de enfriamiento. Entonces, si deseamos verificar el estado de la bobina del motor interno del timer, se necesita de un multímetro, el cual configuramos en la escala de 20 kiloohmios. Seguidamente, conectamos una de las puntas de prueba del multímetro en el terminal 1, y la otra en el terminal 3. Lo correcto es que el instrumento de medición, nos refleje en su display, el valor de resistencia de la bobina del motor interno, que para este caso es de 3.7 kiloohmios aproximadamente. Si al hacer esta medición el multímetro nos indicara resistencia infinita, entonces el pequeño motor está dañado, y el timer debe reemplazarse por uno nuevo, de iguales características que el original. Ahora bien, para comprobar el estado de los contactos eléctricos internos, que conectan al sistema de congelación o al sistema de deshielo, configuramos el multímetro en la función de continuidad, o diodos. A continuación giramos lentamente el eje del timer, poniendo mucha atención hasta escuchar el primer clic, y lo dejamos en ese punto. No olvidemos que entre el primero y segundo clic, el recorrido del eje es muy corto, y que si no lo giramos con lentitud, quizá no podamos distinguir entre uno y otro clic, lo cual nos induciría a errar en la medición. Entonces conectamos una punta de prueba al terminal 3, y la otra al terminal 4 que conecta al sistema de enfriamiento. Ahora, hacemos girar muy lentamente el eje del timer, y cuando se produzca el segundo clic, el instrumento de medición debe indicarnos un valor de resistencia muy baja, o bien marcar 0, indicando que hay continuidad entre los contactos del timer, que conectan al sistema de enfriamiento. De igual forma, el multímetro dejará escuchar su señal sonora en caso de que la posea. En caso contrario, eso indicaría que los contactos que conectan al sistema de congelación, están dañados o sucios. En la descripción hay un enlace que sugiere cómo desarmar el timer, y limpiar sus contactos internos. Finalmente, conectamos una punta de prueba al terminal 3, y la otra al terminal 2 que conecta al sistema de deshielo. Seguidamente, hacemos girar el eje del timer siempre en sentido horario, y poniendo mucha atención lo hacemos girar, hasta llegar al punto en donde se produce el primer clic, indicando el final del ciclo de congelación, y el inicio del ciclo de descongelación. Inmediatamente el multímetro nos indicará un valor muy cercano a 0, y se escuchará la señal sonora si se dispone de ella. Esto indicaría que existe continuidad entre los contactos que conectan al sistema de descongelación, y que por tanto están funcionando bien. Si el instrumento de medición no nos indica continuidad, entonces los contactos correspondientes están sucios o dañados. En la descripción, hay un enlace que sugiere cómo construirnos un probador, para este tipo de timer de nevera. Y de esta forma sencilla pero efectiva, tendremos una idea clara del estado del timer de descongelación, de nuestra nevera no frost. Es muy importante saber, que eventualmente se puede adaptar a nuestra nevera, un timer que quizá no sea igual al original. Si vamos a reemplazar un timer, por otro que no sea igual al original, se debe identificar muy bien cada uno de los terminales de dicho timer. Esto para conseguir una correcta conexión o adaptación, de modo que el refrigerador funcione bien. No olvides apoyarnos con un like, hacernos tus comentarios, consultas o sugerencias, así como compartir nuestros vídeos. Gracias por tu valiosa visita,
y que Dios te permita estar siempre muy bien. Nos vemos en un próximo vídeo, bye bye.